Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa de Letras de Nuestra América. Y pues bueno, tenemos el honor, el grande honor de tener aquí a Susana Bautista. Híjole, que no, ahorita tuvimos la oportunidad de tener una breve charla previo al inicio de este capítulo y bueno, yo quedé fascinada. Vamos a iniciar con, pues eso, dándoles la bienvenida. Pues también nos acompaña mi compañero Daniel Salomón y vamos a pasar a leer la semblanza de nuestra querida Susana. Bueno, ella es originaria de la comunidad Mazahua de Río Hoyos, Buenavista, del municipio mexiquense de San Felipe del Progreso. Es escritora, docente del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Intercultural PUIC-UNAM. Es investigadora independiente, es promotora de literatura en lenguas indígenas y gestora intercultural. Es maestra en Derecho con especialidad en Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en Argentina, Colombia, Cuba, Guatemala, Estados Unidos. Y recientemente participó en Latin American Studies Association en 2025 en San Francisco, California, y forma parte del Comité Ejecutivo de la Cátedra Extraordinaria Rosaria Castellanos de Literatura y Géneros de la UNAM, y es integrante de la agrupación de escrituras Mazahuas. Sus poemas y cuentos han sido publicados en Hasta, que comienza a brillar, Antología de Cuento Lésbico, Ese Gran Reflector Encendido de Pronto, Antología de Poesía de la Diversidad de México, 1919-2019, que fue publicado en 2020, Anuario de Poesía de San Diego Poetry Anual en 2018, Afuera, Arca Poética de la Diversidad Sexual en 2017, y cuenta con un poemario Roma. Y pues nada, Susana, muchas gracias por estar aquí y por compartirnos todos tus conocimientos. Pues muchas gracias a ambos también. Gracias a ambos. Sí, bueno, para adentrarnos poco a poco al tema de hoy, ¿no? Decíamos nosotros en sesiones pasadas, ¿no? Sobre la importancia de la literatura en lenguas originarias, ¿no? Porque decíamos nosotros, en la historia de la literatura, pues vemos muchos referentes. En México, por ejemplo, hay muchos referentes, escritores, grandes escritores y escritoras en México. Pero de esos, ¿cuántos escriben o hablan una lengua originaria? ¿No? Nos preguntamos eso. Me parece que ahora en lugares como este, que es el Centro de Estudios Interculturales de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios Residentes de la ciudad, pues es necesario preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué hacen, qué papel juegan las literaturas originarias más en la Ciudad de México, ¿no? Ya que, pues como sabemos, esta secretaría se enfoca en el trabajo hacia la ciudad, ¿no? Hacia las comunidades residentes y pueblos originarios. Entonces, de ahí una de las cuestionantes, ¿no? Sobre la necesidad de hablar de las lenguas originarias y de la escritura en lenguas originarias. Ya en otros programas nos metíamos mucho acerca de la oralidad, ¿no? Decíamos, efectivamente, ¿no? Los pueblos originarios, pues en cuanto a oralidad, es vasto el conocimiento que existe, ¿no? Justo ahora estamos viendo y estamos buscando esos libros que no conocemos, pero que ahí están presentes, ¿no? De escritores y escritoras que escriben en lengua originaria, ¿no? Y que creemos que es necesario que los conozcan, que se conozcan, no solo en México, sino en América Latina o en el mundo, ¿no? Porque decíamos que la escritura, ¿no? Específicamente en los pueblos originarios, pues es una escritura cargada de conocimiento, de belleza, de tradición, de cultura sobre todo, ¿no? Entonces, pues por eso es importante rescatar el pensamiento y la escritura en lenguas originarias, ¿no? Porque en la oralidad, decíamos, ¿no? Tenemos una gran tradición, ¿no? Conocemos mucho de la tradición oral de los pueblos, ¿no? Pero como acá lo que hacemos es hablar de literatura, o tratar de hablar de literatura, pues en eso nos queremos enfocar, ¿no? En la literatura escrita en lenguas originarias. Así es. Sí, pues sí, y nada mejor que comenzar con la propia experiencia que tiene Susana, ¿no? Justamente en literatura indígena. Pues no sé si quieras comenzar a compartirnos. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, de nueva cuenta, un agradecimiento específicamente a esta institución y a quienes colaboran, que me da mucho gusto que sean jóvenes
y que tengan esta conciencia de pertenencia a los diversos pueblos, ¿no? Asentados aquí en la Ciudad de México. También me parece muy importante que estas invitaciones sean directamente a las personas que pues tenemos este origen, ¿no? Los diversos orígenes que hemos nacido en pueblos originarios, ya sea dentro de las comunidades o aquellos que en mi caso particular, mis padres salieron de su comunidad para venir a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades de trabajo, de escuela, de educación para los hijos, en fin. Y bueno, pues yo soy producto también de un pueblo migrante, ¿no? Entonces, pues creo que comparto mucho de este trabajo que están haciendo las nuevas generaciones para visibilizarnos, ¿no? Y también un aspecto que me parece relevante y que posiblemente vaya a comentar con mayor puntualidad, es que muchos de los que estamos ya en la Ciudad de México o que hemos nacido aquí, no tenemos la lengua, a veces ni siquiera nuestros padres, pero esto ya de alguna manera también tenemos presente que parte de esta situación se debió a las políticas lingüísticas que en el siglo pasado existieron de borrar las lenguas, ¿no? Pero por otro lado, ya en este proceso de migración, pues evidentemente las personas no tenían con quién hablar su lengua y también se les prohibió en sus centros de trabajo hablar las lenguas, ¿no? No así ir y venir a los pueblos, ¿no? Entonces, mucho de mi conocimiento que tengo, pues bueno, tiene que ver con estas idas al pueblo, regreso, que además son idas que uno tiene muy presente porque es la fiesta del pueblo, ¿no? Claro. Porque uno sigue haciendo, pagando las cooperaciones para la iglesia, para el panteón, y eso pues nos va ligando también a nuestras comunidades. Bueno, eso es algo que quería mencionar porque sí me parece muy importante mencionar que si bien es cierto hay una producción literaria en diversas lenguas, con una serie de generaciones de escritores que va desde los años 80 del siglo pasado a la fecha, muchos de los que estamos en esto, en ocasiones, siempre nos cuestionamos esta parte que tiene que ver con la escritura de nuestra lengua, ¿no? Y viene a formar parte también de todo un proceso de conocimiento, no solamente de nuestra cultura, sino de las otras culturas y de un proceso también de mirar cómo los diferentes pueblos y comunidades indígenas han ido peleando por sus derechos. Cuando hablamos de literaturas en lenguas indígenas, pues estamos hablando también de un derecho a la cultura, de un derecho a que los pueblos se expresen en sus propios términos, ¿no? Ya sea desde la oralidad y también desde la escritura. Ha sido un proceso histórico muy largo y al mismo tiempo también lleno de ¿cómo decirlo?, de resignificar el concepto indígena, que por un lado estamos en la Ciudad de México y aquí justamente se hace referencia a los pueblos originarios del territorio del centro del país y con estas cuestiones también que tienen que ver con el derecho, pues aquí sí tenemos en la Constitución de la Ciudad de México el reconocimiento a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, que se conciben como aquellos pueblos que llegaron, como el caso de los mazahuas, llegaron de fuera y se asentaron aquí. Y también físicamente territorialmente están bastante ubicados en la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? O los triquis en la Candelaria, o los mijes en la zona sur de la Ciudad de México, con las taquerías, en fin, creo que nos podemos reconocer, ¿no? Y sabemos en dónde nos ubicamos en la Ciudad de México, cuáles son esos pueblos originarios, los de Milpa Alta, los nahuas de Milpa Alta, que también tienen un proceso de reconstitución importante de identidad y de lengua. Y bueno, así me podría seguir, pero digo, es muy interesante. Ahora, pueblos entonces originarios, pueblos indígenas residentes, ¿no? Que todos ciertamente, por lo menos en la ley,
deben de gozar de derechos, ¿no? Pero claro, es un camino largo porque hay que informar también a los migrantes, ¿no? Sí. La parte de los derechos que tienen. Y hablando particularmente de la literatura, pues aquí valdría la pena mencionar que pues este es un fenómeno muy reciente. Muy reciente en cuestión de las producciones literarias de diversas lenguas. Si bien es cierto, hay 3 o 4 lenguas, obviamente náhuatl, maya peninsular, zapoteco, mixteco, y recientemente he terminado un diplomado referente a la cultura otomí, y ahora puedo afirmar que también hay una presencia importante de una historia literaria otomí. Okay. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también con las personas que se ponen a estudiar de manera seria, de alguna manera, para mirar estos entrecruces de diferentes historias de los pueblos, de quienes han registrado esta historia desde anterior a la llegada del pueblo invasor, ¿no? Entonces, hay una historia literaria que descansa ciertamente en la oralidad, pero que en este siglo XXI pues está tomando la palabra y escribiéndola. Y esto es un fenómeno pues muy reciente para algunos pueblos que están teniendo una literatura emergente, ¿no? Están escribiendo apenas en sus lenguas. Y por otro lado, en paralelo corren otras historias literarias que tienen ya una producción y un prestigio literario, y son literaturas que tienen a sus investigadores, tienen, en fin, tienen toda una producción o artefactos culturales que hacen de alguna manera colocarlos, pues como ya lo mencioné, como estas historias literarias que inclusive se leen en el extranjero. Sí, es importante eso que mencionas cuando dices, están tomando la palabra, ¿no? Sí. Nosotros, y la escritura. Y la Sí. escritura, Ajá. claro, ¿no? La palabra y la escritura. Nosotros tomábamos como referente en grabaciones pasadas el libro de Frantz Fanon, ¿no? Específicamente tomábamos el prólogo escrito por Sartre, donde decía que los indígenas solo han tomado la palabra, ¿no? No son poseedores, han tomado prestada la palabra, ¿no? Y nosotros decíamos, vean, ¿no? Acá se nombra desde Occidente, y la historia en general de Occidente somos dueños de la palabra nosotros, ¿no? Como occidentales. Nosotros tomando como punto de partida esta idea, decíamos, ¿no? Regresemos, ¿no? Vamos a la escritura en Latinoamérica y vamos a ver que no hemos tomado la palabra prestada, ¿no? Somos poseedores de la palabra, somos dueños de la palabra, y desde ahí enunciamos, ¿no? Desde nuestros lugares diferentes, enunciamos y decimos, aquí estamos, ¿no? Somos dueños de la palabra, y tanto que aquí está nuestro producto, ¿no? Y nuestro pensamiento, y es pensamiento ancestral, ¿no? Ya decías, sí, claro. no es un pensamiento que inicia a partir de los invasores, ¿no? Más bien eso encubrió mucho de otro pensamiento, ¿no? Es decir, ese punto de partida lo que hizo fue silenciar de alguna forma a los pueblos, ¿no? Porque hay producción y hay pensamiento Claro. desde antes. Sí, por supuesto. Y fíjate que no solamente en generalmente se sitúa la parte que tiene que ver con las producciones de grandes culturas como la maya, ¿no? En función también del patrimonio que hoy tenemos, ¿no? Pero también en los murales, en las cuevas, en toda esta conformación pictográfica, ¿no? Sí. Pero no es la única. También en la cerámica, en lo que se pintaba en las vasijas, en los colores, todo eso también está diciendo algo. Y ahora veo el textil triqui, y también buena parte también hay referencia a que el manejo de los colores, toda esta singularidad que tiene cada vestido, está diciendo también algo. La pertenencia, el territorio, porque evidentemente sabemos que hay territorios muy fríos, como el mío también, entonces de ahí el trabajo con la lana, ¿no? Sí. El trabajo con
con los huipiles en la parte del sureste mexicano, lo colorido, Sí. las flores, que también eso es algo muy importante, la flor, cómo se leen las flores, ¿no? Cada pueblo tiene una flor en particular, aunque sea la misma flor, para cada pueblo representa algo distinto. Entonces, pues son cuestiones de cada una de las culturas que hoy en día se ven reflejadas en las lenguas. Y aquí yo quisiera hacer también un paréntesis para comentar que, bueno, ha sido un proceso histórico muy relevante que tiene que ver cómo se concibe la nación, la nación mexicana, con una serie también de pueblos y comunidades, y cómo también los pueblos y las comunidades responden a esa pertenencia, exigiendo también sus derechos a la diferencia. Sí, claro. Entonces, esto es muy relevante. Y el hecho de que, bueno, como ustedes saben, el movimiento zapatista fue una sacudida pues para todos, ¿no? Y más para los pueblos y las comunidades indígenas, para las mujeres, particularmente la participación de las mujeres desde entonces ha sido muy importante, ¿no? Porque hay una toma de conciencia de tu cuerpo y de tu realidad inmediata, ¿no? No quisiera colocar la palabra género o tu rol de género, ¿no? Pero es más bien esta pertenencia y esta manera de ser al interior de tu comunidad, ¿no? Fue un cambio muy, muy importante inclusive para las mujeres del sureste mexicano que empezaron a participar de manera muy activa. Pero también quiero llegar a esta parte que tiene que ver con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que a mí particularmente me parece que ha hecho una labor extraordinaria. Lo primero que hizo el instituto, que nació, primero se modifica el artículo 2 constitucional, gracias al esfuerzo y a la lucha de los pueblos indígenas. Y eso da pie a una Ley General de Derechos Lingüísticos y luego propiamente a la institución como tal. Y uno de sus primeros logros, que para mí ha sido muy importante, bueno, para muchos ha sido muy importante, es el registro de el mapa lingüístico del país. Esto no quiere decir que no existiera, ya Sí, existían claro. muchos esfuerzos, pero de alguna manera el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es la instancia que lleva las políticas lingüísticas de todo el país y que además tiene que trabajar de manera, con todas las dependencias, ¿no? De manera, em, em, ¿cómo se dice? Pues bueno, con todas las dependencias. Entonces, este primer proyecto es muy importante. Luego viene lo que hoy conocemos como los sistemas normativos de escritura de las lenguas. Okay. Entonces, esto pues ha sido también muy importante para concebir cómo los propios hablantes con las instituciones, que si bien es cierto que no es toda la población, pero sí es un sector importante de profesores de primaria, de gente que tiene la lengua y que ha dado clases, ¿no? en sus diferentes pueblos, que han hecho diccionarios, ¿no? Entonces, bueno, a todos ellos se les ha consultado con respecto a la escritura y de ahí se han logrado ya más de una eh, docena de sistemas normativos de varias lenguas, entre ellas la mía. Entonces, eso también creo que es de gran relevancia, ¿no? Porque a veces parecería que los hablantes hablan a lo lírico o escriben a lo lírico, y sí lo hacen, pero evidentemente ahora en este periodo, en esta contemporaneidad, hay una conciencia también y también ese deseo de muchos hablantes de las lenguas, no solamente de escribir, sino de leer. Y son procesos largos, pero muy importantes. Y hay otra institución que es el INEA, que también claro. Muchos de los escritores han comentado que sus primeros inicios en cuanto a la escritura de su propia lengua fue a partir de la participación en estas instituciones. Sí, bueno, eso me recuerda un poco, ¿no? Que, bueno, la parte del NEA, digo, también participé ahí alfabetizando a compañeras y compañeros de la tercera edad, personas con discapacidad, ¿no?
justamente utilizan el método freiriano, ¿no? Para poder alfabetizar, que tiene un proceso totalmente distinto al formal, ¿no? Al que está dentro de la educación, ¿no? Como ya institucionalizada, ¿no? O sea, y eso me parece relevante porque justamente hablábamos, cuando dialogábamos en torno a la poesía de Calú, Ajá. yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de creación literaria, ¿no? Ese proceso literario, ¿no? Que tiene una persona originaria, ¿no? Que en primer momento tuvo ese acercamiento a la oralidad, a su lengua materna, y cómo es posible conocer ese proceso, llegar a ese proceso de poder escribirlo en español, ¿no? O de plasmarlo en una lengua que no es la propia, ¿no? Así es. ¿No? Esa era mi inquietud, ¿no? Yo decía, bueno, Calú, ¿cómo llegó hasta ahí, no? ¿Qué procesos tuvo que haber atravesado, no? Sí. Porque, bueno, también comentaba, ¿no? En ese proceso de formación como creadora literaria, pues en la academia te dan ciertos requerimientos o seguimientos o metodología para que, ¿no? La fórmula, si sigues esta fórmula, ¿no? Entonces como resultado te va a dar esto, ¿no? Sí. Tal vez no en sentido estricto, pero me parece sumamente interesante, ¿no? Cómo es esa producción literaria desde una lengua originaria. Sí, me parece que la pregunta es muy buena. Aquí me gustaría también un poco mirar la configuración que tiene nuestro país con respecto a en dónde están las lenguas, en dónde están los hablantes. Em, de acuerdo justamente a este catálogo del INALI, hay 68 lenguas, 11 familias lingüísticas y 364 variantes. Estas lenguas están distribuidas de manera muy irregular. En la parte del norte hay pocas lenguas que están sobreviviendo, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver pues, con toda esta cuestión económica que vive el país de pobreza, ¿no? Y en el centro sur es donde hay un mayor número de lenguas que gozan ciertamente con un prestigio lingüístico, literario, y ahorita voy a hablar en particular. Y también tenemos algunas otras lenguas que siguen estando dentro de sus territorios. Y aquí la cuestión es que muchas de estas lenguas ya no se hablan, solamente existe el registro por población, y también porque hay que recordar que la autoadscripción fue un reconocimiento, es decir, si tú dices que eres indígena ya no necesitas comprobarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay eso es importante mencionarlo. Ahora bien, hay lenguas como la zapoteca, la zapoteca del Istmo. Porque hay zapoteco de la sierra, etcétera, ¿no? Y entonces los zapotecas del Istmo tienen ya más de 100 años escribiendo en su lengua. Y aquí es muy interesante porque cómo es que llegan ellos a conformar sus propios escritos, inclusive en su lengua zapoteca, ¿no? Luego viene esta cuestión de traducirlos al español. Y aquí también habrá que mencionar que buena parte de la traducción literaria en lenguas indígenas tiene como característica la parte de ser bilingüe. Hay una producción en la propia lengua y otra en español. Entonces, aquellas personas que ya tienen una tradición constituida como los zapotecas o como la literatura maya peninsular, pues no tienen tanto el problema de saber cómo se escribe. Inclusive para los mayas, sobre todo de la parte de Yucatán, hay una escuela de formación literaria. Entonces son personas que los escritores que ya se han formado de generación en generación. De hecho, hoy me encontré con un cartelito en donde ya hay una como poca, y tienen premios estatales también. Entonces, de Isaac Carrillo Can, que bueno, fue un joven escritor que falleció hace algunos años, y se está instituyendo un premio que lleva su nombre para escribir poesía en lengua maya. Entonces, cada pueblo se ha ido, la palabra es organizarse. En la medida en que la gente se organiza para tener escuelas de literatura en su propia lengua, talleres en su propia lengua,
pues entonces hay productos literarios en sus propias lenguas y no pasan tanto por la cuestión de una literatura universal, Ajá. aunque evidentemente, pues digo, quien está en la literatura, pues también debes estudiar los géneros literarios Claro. que existen en el mundo, Sí, ¿no? claro. Aunque evidentemente también em, los escritores en lenguas indígenas están buscando ese origen y también teniendo figuras propias en su literatura, como son pues desde los nahuas, los mayas, los zapotecas, que tienen sus propios géneros literarios y que quienes escriben pues evidentemente lo tienen que conocer, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ¿qué pasa con otras literaturas? Pues depende mucho de esta conformación de agrupaciones de escritores, de la manera en que también las primeras generaciones conciben el trabajo de una manera colectiva, Sí. ¿no? Y esa manera colectiva es discutir cómo vamos a escribir tal o cual texto, ¿no? Qué tipo de alcance puede tener para la comunidad. Y aquí también es muy importante mencionar que buena parte de las primeras generaciones de escritores, prácticamente casi todos, son profesores de primaria, Sí. normalistas o promotores de cultura. ¿Qué hacen? Pues se sientan entre ellos, así como nosotros estamos discutiendo ahora, reflexionando alrededor de la literatura, el trabajo ha sido materiales didácticos, Sí. ¿no? Diccionarios, vocabularios, ¿no? En fin, o sea, básicamente allegarse, construir toda la parte de materiales didácticos para que se pueda escribir en la lengua. Esos son procesos, digo, largos, pero también los escritores pues tienen sus bibliotecas, ¿no? También hay que mencionarlo, que parten mucho de toda esta parte que tiene que ver con la oralidad, ¿no? Sí. Que esa es como la primera fuente. Sí, es la base. Y justo también nos preguntábamos hace un momento, ¿no? Si aquí en el Centro de Estudios Interculturales no existía una biblioteca, una hemeroteca, ¿no? Y justamente yo creo que tener estos referentes, ¿no? De compañeras, compañeros que han escrito, que han estudiado, ¿no? La literatura en lengua originaria, en lengua indígena, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que generar Claro. esos espacios, ¿no? En donde converjan todos estos portadores de conocimiento, pues tenga un sitio en donde se pueda acudir, ¿no? Yo creo que es Claro. bastante importante y me agrada mucho y agradezco que me hayas compartido todo esto, ¿no? Respecto a Sí. estos procesos, estas inquietudes que de pronto tengo, ¿no? Porque la mayoría de los compañeros o compañeras que nos dedicamos a las letras, pues generalmente estamos abocados, ¿no? A la literatura occidental, a la literatura clásica y nos olvidamos de este otro lado, ¿no? Que como bien decíamos ya en programas anteriores, pues tienen ya o sea, se tiene un conocimiento milenario, ¿no? Claro. Justamente de todos estos procesos, ¿no? Y pues que es importante rescatar. Así es. Sí, yo pensaba ahorita que comentaban esto decíamos también nosotros, ¿no? ¿Por dónde se pasa para escribir en lengua originaria, no? No sé, en las reflexiones que teníamos es necesario conocer el sistema lingüístico español, ¿no? Para o tener las bases teóricas de la lingüística para empezar a escribir en lengua originaria. Sobre todo porque nos enfocamos hace rato, bueno, en otros programas, acerca platicamos sobre las lenguas tonales o las lenguas nasales, Sí. ¿no? Y la dificultad de cómo esto que yo estoy escuchando, cómo lo plasmo, ¿no? Es decir, efectivamente tiene que haber un acercamiento a la lengua, ¿no? Para saber Sí, en qué momento mira, se está bien o se está mal. claro, aquí lo que sucede es que cada una de las lenguas, de las diferentes lenguas y con sus las variantes dialectales, nos estamos refiriendo a la manera en cómo se habla esa lengua en otras regiones, Sí. ¿no? Por ejemplo, la lengua mixteca se dice que es una de las, o la lengua tu'unzabi, ¿no? Es una de las lenguas que tiene un mayor número de variantes dialectales y que a veces ya entre de un territorio a otro pues ya no se entienden. Ajá. Aquí la cuestión es que a la llegada del pueblo invasor pues
llegan con el español, ¿no? Como en Brasil llegan con el portugués, como en Estados Unidos o en el territorio americano llegan con el inglés. Entonces, estas lenguas van a invadir sobre todo el desarrollo de cada una de las otras lenguas y van a imponer un sistema lingüístico, pues el inglés, el español, el portugués, ¿no? Eh, mm, Lingüísticamente hay algunos estudiosos que, que justamente dicen, bueno, no hay literatura en lenguas indígenas ni hay nada en lenguas indígenas porque está ya pasado por el español, ¿no? Ajá. Y porque el registro que se hace de su sistema escritural tiene que ver con el alfabeto latino, Sí. ¿no? Pero el alfabeto latino pues es el que se maneja en el mundo, ¿no? Exactamente. A menos de que seas chino Ajá. o japonés, ¿no? Y sea otro constructo. Entonces, pues en ese sentido es muy interesante cómo cada grupo, cada grupo lingüístico de diferentes hablantes, pues se ha sentado a escuchar cómo suena, cómo es la lengua, ¿no? Y hay algunas, inclusive sé de algunas lenguas que hasta por silbidito, ¿no? Sí. Y que dicen, pero ¿cómo vamos a poner ahí el silbido, ¿no? Y bueno, esos son los grandes retos a los que se enfrentan los hablantes, no solamente en la parte literaria, sino en que urge una escritura, porque ciertamente uno no se puede quedar en la oralidad, Sí. ¿no? El mundo está hecho de papeles, ¿no? De aquí mismo, ¿no? Hace ratito firmamos un documento y, en fin, entonces no se puede andar por el mundo sin conocer qué dice el documento, ¿no? Entonces, justamente por eso creo que es muy importante entender la dinámica y no romantizar tanto en que la gente se quede en la oralidad, ¿no? Son procesos, no solamente para los hablantes de las lenguas, pues son procesos difíciles porque no, buena parte de la población no está acostumbrada al papel. Sí, claro. ¿No? Yo recuerdo que en el pueblo se descompone el carro y le digo a mi sobrino, vamos a llevar el carro a que lo revisen. Y lo deja, ¿no? Deja el carro. Le digo, pero ¿cómo lo dejaste, no? Ajá. ¿No te dio un papel o cómo? Y ahí vamos, ¿no? Entonces el señor muy molesto dice, ¿usted ve que aquí diga mecánico? No, ¿verdad? Y pues sí, tiene razón, son lógicas diferentes. Sí. Probablemente en una comunidad cerrada y pequeña no vas a necesitar ningún documento, Claro. porque evidentemente lo que impera es la palabra. ¿No? Y tú comprometes tu palabra, ¿no? Sí. Doy mi palabra. Pero saliendo de otras esferas, pues ahí es... El papelito habla. y tú me firmaste, ¿no? Sí. Y entonces son estas lógicas en las que desgraciadamente pues entramos, salimos y pues tenemos que estar bien pila, ¿no? En ese sentido. Sí, yo recordaba un pensador, un filósofo venezolano, Simón Rodríguez, ¿no? Tiene un pensamiento, como la gramática insurrecta le llama, ¿no? Está pasando este proceso político revolucionario en el sur de América y dice él, ¿no? Nuestra literatura no puede, o nuestra escritura no puede regirse bajo las reglas del pueblo invasor, justamente, ¿no? Dice él, ¿no? Por eso es necesario que nosotros tomemos la gramática insurrecta, la ortografía, diría él, ¿no? O sea, escuchar por el oído y a partir de ahí escribir, ¿no? Entonces vemos en sus textos, pues, toda hay un esquema de que dice él, no, nosotros tomamos la palabra y somos insurrectos, ¿no? Somos el pueblo rebelde que está harto decíamos, ¿no? De tomar la palabra prestada, ¿no? Somos dueños de la palabra, entonces, pues a través de la gramática insurrecta vamos a llevar nosotros la palabra a partir de cómo la escuchamos, ¿no? Y entonces él hace un ejercicio de la escritura en español, pero como se escucha, ¿no? Es decir, si nosotros ahorita decimos México, pues yo la escucho con una J en vez de con una X, pues, ¿no? Eso es parte de mi gramática insurrecta en este proceso revolucionario en este momento, ¿no?
Entonces me parece eso importante porque justo, ¿no? Escribir en lengua originaria me parece que es eso, ¿no? Tomar la palabra y decir, a ver, ¿no? Sí. Aquí están las reglas del español, Ujú. ¿no? Pero ahora las voy a tomar porque es útil, ¿no? Para... Sí, de hecho, lingüísticamente así funciona. Es decir, el trabajo que se hace en lingüística es justo mirar cómo el hablante ordena sus oraciones, Ujú. ¿no? Mirar esa lógica interna que tiene la lengua. Y pues esto se hace evidentemente a través del oído, ¿no? Así que sí, Sí. va por ahí. De hecho, pues la verdad, es un trabajo muy importante el trabajo que hacen los lingüistas. Eh, y bueno, en nuestro país ha tenido la presencia de muchos extranjeros que Sí. a veces se les descalifica y al contrario, deberíamos también mirar más allá del sitio de donde vienen, Ujú. ¿no? Porque evidentemente los trabajos lingüísticos pues se desarrollan en Europa y porque allá nacieron las primeras universidades, etcétera. Y habría que mirar qué de todo eso ha funcionado en Ujú. este país. Sí. Y yo, por ejemplo, para la lengua mazahua, que es muy interesante, ahora no recuerdo el nombre del investigador de origen ruso, él decía es que a veces parecería que el otomí y el mazahua son uno y que el mazahua era una variante del otomí, ¿no? Y entonces eso es muy interesante, saber qué es lo que hace diferente una lengua de otra, ¿no? Sobre todo cuando son familias Sí, lingüísticas, ¿no? Entonces, digo, es muy, es complejo y muy enriquecedor, ¿no? Y para un pueblo indígena, originario, nativo, como mejor quieran referirse a los pueblos, eh, uno de los factores fundamentales, un pilar, es la lengua. Pero Sí. hay otros, ¿no? Que son las fiestas, Ujú. Sí. que es la comida, ¿no? Que es referente, ¿no? Que es el pulque, la bebida, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente la lengua es muy importante, ¿verdad? Porque es con lo que uno nombra el territorio, con que uno se nombra Sí. también a sí mismo, que muchas lenguas, su ñantro, por ejemplo, que es la lengua mazahua, es el que habla la lengua, ¿no? Entonces, y casi todas las lenguas son, o sea, su nombre propio es los que hablamos la Ujú. lengua, los hombres verdaderos, ¿no? Entonces, son fenómenos culturales muy interesantes que desgraciadamente creo yo que a veces caen en esta parte de la ideología, ¿no? Que se tiene en ese momento, ¿no? Pero digo, más allá de eso, hay que abrazar el conocimiento de la gente que ama los pueblos y que entrega su vida al estudio de los mismos, ¿no? Entonces, yo lo miro así. Y qué bueno que mencionaste a este autor, porque yo aquí tengo un libro que siempre lo recomiendo, se llama Insurrección de las Palabras, y es una compilación que tiene una compilación poética que la realiza Hermann Bellinghausen. Hace un prólogo, bueno, escribe el prólogo y la selección la hace él, son más de 130 poemas que abarcan 30 años. 30 años en donde aparece desde em, Celerina Patricia Sánchez, Mm. Briseida Cuevas Cop, y es muy interesante mirar porque no todos siguieron un camino en la literatura, ¿no? Y eso también es muy interesante, algunos siguen, otros ya no, algunos ya han fallecido. Y hay también algunos poemas que hacen referencia solamente a la oralidad y alguien lo escuchó y lo transcribió, Sí. ¿no? Entonces, a mí siempre que me preguntan por dónde empiezo, eh, aquí está. Sí. Esta es una antología muy valiosa. Además, también la portada tiene las máscaras rituales, que Ujú. además también quienes sabemos de la ritualidad sabemos que son máscaras que se utilizan específicamente para esa ritualidad, Sí. ¿no? Entonces, de ahí también lo interesante. Ujú. Bueno, ahorita que comentabas esta recomendación, me llegó una pregunta, ¿no? ¿Qué Sí. hay de la participación de las mujeres, ¿no? Ujú. En la literatura, ¿no? Porque, bueno, sabemos que históricamente la mujer ha sido relegada, ¿no? Que utilizaron nombres de Ujú. varones para poder
publicar o dar a conocer su obra, ¿no? Que muchas veces fue censurada, ¿no? Yo creo que hablar de la literatura, pues tiene que ver también con la participación de la mujer, ¿no? Claro. Y sobre todo en lengua originaria, no sé si Así pudieras es. platicarnos. Sí, bueno, es que me gustó mucho lo que mencionaste de cómo se allega a la gente de su escritura a través de cómo escucha su lengua. Me acuerdo que en una ocasión fui a la Universidad Intercultural del Estado de México sobre una charla de literatura en lenguas escritas por mujeres. Y una de las chicas que estaba frente a mí, al final se esperó y me dijo, entonces, maestra, ¿yo puedo escribir en mi propia lengua? Yo, claro que sí. Me dice, ¿yo puedo escribir como la autora que usted mencionó? Y le digo, por supuesto, hazlo. El desarrollo de la literatura escrita por mujeres es muy interesante. Por lo menos en nuestro país, parte justamente de la oralidad. Uno de los primeros, hay mujeres forjadoras de cantos, podríamos hablar de una primera, de un primer momento en donde las mujeres tienen esta participación directa, ¿no? Como un constructo cultural, está presente desde la misma transmisión de la lengua, ¿no? Son las mujeres que transmiten la lengua, son las mujeres que cuando van a ser un bebé le cantan, ¿no? A la criatura, al interior, cuando nace también, ¿no? Y entonces ahí están las mujeres forjadoras de cantos. También vemos la participación de estas mujeres como parteras, claro. Pero ser partero o partera, porque es hombre o mujer, no es exclusivamente, va acompañada de los cantos. Sí. Y hasta inclusive le dicen a la mujer, es que le tienes que cantar, ¿no? Para que escuche tu voz. Entonces aquí están las mujeres forjadoras de cantos, que además eso está registrado en la literatura universal, no es solamente propio nuestro, ¿no? Y por otro lado, creo que hay un gran figurón, que es doña María Sabina. Sí, claro. Aunque evidentemente me puede ir más hacia atrás, ¿no? Y vamos a ver cómo cada una de las culturas ancestrales, si vamos al Museo de Antropología o al Museo de Veracruz, también de Antropología, vamos a ver desde pequeñas piezas hasta la Coatlicue, ¿no? En donde la presencia de la mujer está ahí, también, Tonantzin, etcétera, etcétera. Pero ya llegando a la parte que tiene que ver con la literatura, sí hay un registro muy puntual de quiénes son o quiénes han sido las primeras poetas en diversas lenguas en maya peninsular. Está doña Briseida Cuevasco, en el Istmo, que también hay varias mujeres escritoras muy relevantes, Natalia Toledo, Irma Pineda, y nuevas generaciones de mujeres, ¿no? Que están escribiendo. En fin, ¿quién más? En el sureste mexicano, Ruperta Bautista, Miquea Sánchez Chol, y que han estado vigentes en su escritura y que tienen temáticas diversas, ¿no? Desde lo que tiene que ver con el nacimiento del niño, Rubí Huerta en Michoacán. En fin, hay una lista muy importante de mujeres que está aportando desde diferentes ópticas de la diversidad de sus pueblos, literatura. Que tienen obra de resistencia, obra también que, sobre todo, esa cercanía con el conocimiento de su cultura, de la naturaleza, de cómo se cultiva la tierra, ¿no? Hasta las más jóvenes en la Ciudad de México, como Nadia Ñusabi, que justamente fue una chica que viene de Tlaxiaco, llega a estudiar pedagogía y bueno, viaja a España, es una chica que pues muy tenaz. Y no obstante, las nuevas generaciones, pues hay que reconocer el trabajo de las primeras generaciones para abrir camino y para que las siguientes generaciones tengan premios, ¿no? El premio Nezahualcóyotl, por ejemplo, el premio Plia, el becas Fonca, en fin. Y sobre todo también a la par
nuevas editoriales que se empiezan a interesar por la producción literaria. Y cabe también hacer mención que hay una escritura que se dirige exclusivamente a las infancias. Ay, eso es genial. Así es. Sí, me parece interesante esto porque Ujú. si reflexionamos también en la literatura en español o en la literatura mexicana, Ajá. tal vez en el siglo pasado, pues tenemos referentes donde vemos que aparecen lo indígena, ¿no? Ajá, claro que Y sí. muchos y Ajá. grandes referentes, ¿no? Rosario Sí. Castellanos, Juan Rulfo, ¿no? Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda, Ajá. ¿no? En general, el ciclo de Ujú. Chiapas me parece que ahí, Sí. ¿no? Ajá. Lo tenemos muy presente. Pero, pues, están presentes los pueblos originarios, ¿no? Pero no es Sí. literatura escrita Ujú. de alguna forma, ¿no? Ujú. Pensábamos justo en otras sesiones Ajá. acerca de este proceso que tienen los escritores en esta etapa de pues de salir a las ciudades, ¿no? De alguna Claro. forma Ajá. la pérdida de la identidad o de la lengua, entonces salen a las ciudades, se sumergen en la ciudad, ¿no? Y entonces surgen, escriben en español, ¿no? Hay presencia sí, Ujú. de pueblos, pero es literatura, digamos, en español, ¿no? Ujú. Pensaba yo ahora, ¿no? Decías, más o menos 30 años Ujú. Sí. tenemos de esto, de escritura en lenguas 30, originarias, 40. 30, 40, ¿no? Ajá. Como si este primer proceso a ver, tenemos este grupo de escritores, ¿no? Donde se aparece lo indígena, Ajá. ¿no? Pero pareciera que hay una necesidad de decir, sí, pero falta, ¿no? Falta algo más. Mm, ujú. O es necesario, ¿no? ¿Dónde está el texto en escritura originaria, ¿no? Ujú. En lengua Sí, originaria. yo creo que has comentado varias cuestiones que me parecen muy importantes y que quisiera también agregar a lo de las mujeres indígenas. Esta salida o estas búsquedas en gran medida tienen que ver con una búsqueda de mejorar la vida, ¿no? Es una migración de carácter laboral y de Sí. carácter educativo. También hay si uno lee las biografías o las semblanzas de las mujeres poetas en lenguas indígenas, vamos a ver que buena parte de ellas empezaron trabajando también en el servicio doméstico y a la Sí. par hicieron sus estudios, ¿no? Y algunas otras, pues, que tuvieron un poquito más de presencia y que sus padres, pues, les permitieron, porque eso Sí. también es, ahora sí que les permitieron estudiar lejos casa. de casa, ¿no? Ujú. Que son las menos. Las más son aquellas que han hecho un esfuerzo doble por decir yo quiero estudiar, yo quiero educarme, yo quiero ser profesionista y a la par, como tú bien dices, van encontrando en el tema, mejor dicho, van escribiendo temas sobre migración. Entonces, eso es muy importante. Y la otra, a nivel de historia literaria, hay un momento que hay varios momentos, pero tú mencionaste el que tiene que ver con la literatura de corte indigenista, que hay un ciclo de escritores, sobre todo en el sureste mexicano, que ya los Rosario Castellanos, Heraclio Cepeda, que tienen una percepción no solamente de los hombres, sino en general del pueblo y cómo está sometido por el poder, ¿no? Sí. Que eso pues no ha cambiado mucho. Pero acá lo interesante, como bien dices, es que los escritores que van surgiendo, ellos dicen, espérame un momento, ahora yo ya soy quien quiere tomar la palabra Claro. y voy a escribir. Muchos de ellos también, las nuevas generaciones, no siempre están escribiendo, porque esa es una pregunta muy constante. ¿En qué escriben? En español y luego lo pasan A su lengua. pues yo creo que ahí va variando, ¿no? Va variando de acuerdo a cada escritor, pero sobre todo hay escritores que conocen muy bien su lengua y yo creo que ellos son los que, y a veces uno lo puede mirar. He sido jurado de uno de los premios más importantes que es el PLIA y siempre se critica que cómo pueden invitar a alguien si no sabe las otras lenguas, ¿no? Pero tú como lector estás obligado a mirar las dos Claro. versiones. Entonces, yo me tardé muchísimo para leer los poemarios. Y sí leo, aunque sea gráficamente, las dos versiones, ¿no? Pero bueno,
hay una necesidad, y eso también es algo muy, muy interesante de los pueblos, eh, de decir yo soy Mazahua, yo soy Otomí, yo soy, ¿en qué me estoy diferenciando? Y eso se hace a través del arte. Uno puede mirar, reconocer la pintura, las piezas, lo triqui, ¿no? En la música y en la literatura. Entonces, la literatura actualmente creo que ha sido un factor importante para que los mismos integrantes, hombres y mujeres, digan, soy esto, ¿de qué me diferencio? ¿No? Soy, soy eh, Mije o Ayuk, ¿no? Y la literatura ha sido un vehículo para esa construcción. Yo creo que los poemas más hermosos tienen que ver con la construcción de la identidad Sí. y de la pertenencia al pueblo. Uh-huh. Sí, justo es lo que veíamos con la poesía de Calú, ¿no? Bueno, en un capítulo anterior, ¿no? Al leer su poesía, ¿no? Justamente yo enunciaba, ¿no? Que la poesía muchas veces está tan romantizada que se tiene la idea, ¿no? De que la poesía está vinculada solo con el tema del amor, ¿no? No. Y no, no, justamente hay que romper con eso, ¿no? Digo, no porque no se le reconozca, sino más bien porque la poesía tiene una diversidad tan amplia que justamente Calú en ese sentido particular hace ese rescate, ¿no? De la propia historia, ¿no? Claro. Y cómo hace ese vínculo directo con ella, ¿no? Y cómo a través de la poesía es posible visibilizarlo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es importante, como bien ya lo decía, ¿no? Que rescatemos la literatura en lenguas originarias, ¿no? En lenguas indígenas, porque yo creo que es un mundo muy amplio, complejo, ¿no? Sí. ¿No? Justamente cuando decías, ¿no? Este proceso de la partería, también tuve el placer de tomar un curso en partería ancestral. Ajá. Y justamente, ¿no? Lo que hacían las compañeras era, pues es que los cantos, ¿no? Los cantos Sí, son claro. importantes en todo este proceso de gestación, en el momento en el que vas a recibir al bebé, ¿no? Todos los cuidados, ¿no? Sí. O sea, todo, ¿no? Y eso también lo mencionaba Grisel ya en otro programa, ¿no? Que la oralidad no solo tiene que ver con este asunto de las leyendas, los mitos, Sí. ¿no? Sino que tiene que ver también con la medicina tradicional, ¿no? Con los cantos, ¿no? Con todo lo que se va viviendo de manera inmediata. Así es. Y que está muy presente en aspectos de la vida cultural, por ejemplo, de Sí. los bueno, en general, en buena parte de las culturas. A mí, sobre todo en función del tiempo, me gustaría solamente agregar que las temáticas son variadas, tienen que ver con la migración, con la enfermedad, con la vida, con la muerte, que son las temáticas universales de toda buena Sí. literatura, ¿no? Y que en medio de ellas pues está este vínculo que existe de cada pueblo con los ríos, con la montaña, con la lluvia. Sí. Entonces, esas son las grandes temáticas. Y también mencionar que el papel que hoy tienen las mujeres indígenas del siglo XXI, pues es una toma de conciencia del cuerpo, ¿no? Sí. Y hay una denuncia constante a la violación del cuerpo, Sí. al abuso sexual, inclusive en las propias comunidades, Sí. de esto que casi no se hablaba, ahora ya se habla de la sexualidad, ¿no? Sí. De ser lesbiana, de ser homosexual o transexual. Yo lo digo así en español, pero evidentemente en cada lengua hay una manera de referirse a la diversidad también sexual, que son temas novedosos que se están explorando en la literatura. Sí. Pues también yo le recomiendo mucho leer a las autoras del sureste, en general a todo, ¿no? Sí, Todo lo que claro. caiga en tus manos hay que leerlo, ¿no? Porque todo nos aporta. Pero bueno, recomiendo mucho el trabajo ya muy sólido de las poetas del Istmo, tanto Natalia Toledo Sí. como Irma Pineda, me parece muy importante el trabajo que ellas han tenido. Briseida Cuevas Cop del sureste, Maya Peninsular, Ruperta Bautista,
las poetas más jóvenes que hablan ya sobre feminismo, Ay, ¿no? Que fue, sí, durante mucho tiempo era una palabra que había que tomarla con pincitas, sí, ¿no? Y ahora abiertamente una Susi Benzulul, que es Otzil, que te dice, yo soy feminista, y te sí, lo dice en sus textos. Nadia López García, que tiene una extraordinaria también producción literaria muy, muy, muy vital. En fin, y también comentar, pues en el caso mío, la literatura en Mazahua, no tenemos mucha presencia de mujeres, ¿no? En su mayoría son hombres, escriben bastante bien, por supuesto, sí, pero yo creo que hay las siguientes generaciones seguramente vamos a tener escritoras, hay cantantes, hay maestras que están participando de toda la parte de la enseñanza de la lengua, que es muy importante. sí, Y ahora sí que reafirmar que sin la elaboración de materiales didácticos hecha por los propios maestros de las comunidades, pues no sería posible la escritura, ¿no? En la propia lengua. Y que todo escritor pues tiene que tener sus diccionarios, tiene que tener, asirse de todos estos materiales que pues van a tener una mejor producción en su propia lengua, ¿no? Aunque digan, bueno, ¿quién te lee? Claro, hay gente que está leyendo en las diversas lenguas. Entonces, pues sí es una responsabilidad muy grande la escritura en una lengua, en una lengua indígena. sí, y justo, ¿no? El tiempo ya se nos acaba Ujú. y yo creo que una de las tareas que nos llevamos a partir de todo lo que nos has compartido, ¿no? De las inquietudes que nos has generado, ¿no? Indagar un poco en la literatura triqui, ¿no? Que al Ah, claro. menos yo, ¿no? O sea, en mi acercamiento, o sea, sé que hay registros gramaticales, pero, no, o sea, literatura no, ¿no? Se habla de lo político, ¿no? Del tema del territorio, ¿no? Ujú. Pero respecto a la literatura y mucho menos de una literatura escrita por mujeres, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa es la tarea que me llevo, que nos Claro, llevamos. y sobre todo no tener miedo. A veces uno dice, lo voy a pronunciar mal, no lo estaré escribiendo bien. Pues Sí, hay que, claro. si no lo intentamos, pues no vamos a nunca hablar una lengua, Sí, ¿no? claro. Y Ajá. justo, ¿no? Yo pensaba, eh, cuando yo he escrito mi narrativa, ¿no? A veces me Ujú. dicen, traduce la triqui, pero es como de, no, pues eso está complicado, ¿no? Y de pronto también creo que más Ajá. que hacer una traducción de lo escrito de manera propia, me gustaría más bien rescatar como esa narrativa, esas experiencias de las compañeras triquis, ¿no? Cómo es que viven ellas su propio ser mujer, ¿no? Dentro de Claro. una comunidad indígena. Y yo creo que para mí sería lo primordial. Y pues nada, Susana, Ajá. te agradezco mucho que Sí, hayas compartido. también qué bueno que lo mencionas porque tú eres triqui, pero eres triqui urbana. Sí, Entonces también comentar que las mujeres o los pueblos indígenas no solamente están en los pueblos, no solamente cultivan milpa, ¿no? sí, Hay pueblos que viven, que están en un proceso urbano también, que es muy importante, pero hay otros que están también en la selva, sí, en el desierto, ¿no? Y un poco también para reconfigurar nuestra idea de pueblo indígena, ¿no? sí. Y en ese sentido creo que el arte y particularmente la literatura nos ayuda a saber en dónde está ese territorio de los que pues uno quiere escribir algún poema, ¿no? Sí. Sí, Da- ¿no? Y sobre todo, me parece que ser perteneciente a una comunidad indígena prácticamente hoy en día, ser militante de una comunidad indígena, sí, ¿no? Escribir en hablar, es una postura política también, ¿no? Claro. Decir, así aquí es. estamos, ¿no? Ujú. Porque más que nunca se hace evidente ahora, ¿no? Sí, la Una lengua de lucha, resistencia. una Ajá. lucha, en el caso de la Ciudad de México, pues se luchó bastante para que las comunidades y los pueblos fueran reconocidos dentro de la Aquí, Ciudad de claro. México, ¿no? Entonces, pues como decía, no hay diferentes comunidades residentes, pueblos originarios residentes que a pesar de que estamos en la selva de cemento, pues Así es. estamos resistiendo, ¿no? Y pues decíamos nosotros a veces, ¿no? Pues nosotros vivimos en nuestro mini Oaxaca, ¿no? Pero también están los Ajá, compañeros que viven en su mini Guerrero o en su Claro. mini Chiapas, ¿no?
Y eso justamente como postura política, ¿no? Como Claro. decir, a ver, aquí estamos y seguimos preservando nuestra lengua, nuestra cultura, tradiciones, ¿no? Claro. Formas de conocer y de vivir y de salir al mundo, ¿no? Así es. Por eso justo cuando nos acercamos a otra lengua o a otra cultura, ¿no? En el caso de los pueblos originarios, pues es ser conscientes de que tenemos que borrar nuestros prejuicios, ¿no? Porque acercarnos a otro pueblo es acercarnos a otra cultura, ¿no? Una cultura que puede estar cerca o lejana a la nuestra, ¿no? Pero que a fin de cuentas, pues es una cultura hermana, ¿no? Si pensamos Así es. en cómo se conforma el Estado-Nación mexicano, pues en realidad tendríamos que estar hablando de naciones, ¿no? Así es. Sí. Por la estructura política o lingüística de las mismas comunidades, ¿no? Ujú. Entonces eso me parece interesante, ¿no? Porque pues decíamos, ¿no? No hay que tener miedo a la escritura, no hay que tener miedo a adentrarnos a eso, ¿no? A leer escritores, a escribir, Y a reconocernos. a reconocernos, ¿no? Exactamente. A ser escritores de nuestra propia historia, ¿no? Porque a fin de cuentas, escribamos algo, va a quedar en la historia de la literatura de alguna forma, ¿no? Y pues decía, ¿no? Hay estudios, hay gente que ahorita está dedicándose a eso, ¿no? A buscar y decir, a ver, tenemos que hacer visible esta literatura, que es una literatura cargada de significado, de belleza, ¿no? Sí. De simbología también, ¿no? Hablar de literatura en general, pues, es hablar de un mundo completamente, Sí. ¿no? Diverso. Diverso, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Digo, ya para concluir, porque se nos va y se nos va. Ujú. Pero es ahorita que mencionaron este asunto de la nación, ¿no? De las Ujú. naciones de los países indígenas, recordé, ¿no? La presentación en la Guelaguetza apenas de la comunidad triqui de San Juan Copala, ¿no? Justamente la compañera que estaba al frente, ¿no? Explicando todo el ritual del matrimonio, ¿no? Dentro de la Claro. comunidad triqui, ella decía, somos la nación triqui de San Juan Copala, ¿no? O sea, realmente yo creo que eso es para mí, bueno, escuchar eso es muy potente, ¿no? Porque estás hablando no solo de esa geografía como limitada, ¿no? Ujú. Sino que estás hablando más allá de eso, ¿no? De una vestimenta, de lo que conforma la ideología, ¿no? Y justamente eso que va reforzando la propia identidad, ¿no? Yo creo que bueno, al menos le agradezco a la compañera, ¿no? Sí, Que hizo claro. mención, ¿no? De esa nación triqui, ¿no? Porque pues pocas veces lo vemos de esa manera, ¿no? Es como hay el pueblo, hay Ujú. la comunidad, ¿no? Sí. Ujú. Digo, no es por menospreciar estos términos, pero hablar desde esta postura de una nación, ¿no? Justamente lo que dice Daniel, ¿no? Ya hay una postura política, ¿no? Justamente Claro. donde te posiciona en una situación de resistencia, ¿no? De resistencia y de subversión también, ¿no? Claro. Ujú. Sí, Pues a mí no me resta más que agradecerles esta invitación y agradecerles esta charla que ha sí. fluido tan bien. Gracias. No, muchas gracias, Susana. Y pues nada, los esperamos en el siguiente programa. Pues no dejen de seguirnos y pues nada, les agradecemos y nos vemos el siguiente capítulo. Muy bien. Bye.